obviamos. Entonces, pues bueno, básicamente creo que esta ya es la última clase. Vamos a ver cardiopatías congénitas. Entonces, ¿qué es lo importante de cardiopatías congénitas? Bueno, recordar una radiografía normal. Obviamente en el paciente pediátrico, sobre todo recién nacido, hay que tener algunos aspectos muy importantes. Sobre todo, esta estructura del mediastino, que es el timo, exactamente. El timo es una estructura que muchas veces nos puede confundir con algún ensanchamiento del mediastino en la parte superior, pero recuerden que los niños suele ser algo normal, sobre todo en recién nacidos, es muy prolífico, que muchas veces les suelen llamar como en alas de mariposa hacia la parte superior del mediastino. Recuerden que los niños obviamente o bebés no colaboran en la respiración, probablemente no tengamos una buena inspiración y a veces podamos tener datos de falsa carne renal. Entonces, la radiografía en bebés suele ser un poco difícil, sobre todo una de las cavidades que más suele dar falsos positivos suele ser la aurícula derecha, porque a veces puede estar un poco rotada o no muy bien inspirada y obviamente llora y puede dar una falsa apreciación de aurícula derecha. Y en raras ocasiones, no muy frecuentemente, se hace la lateral, por lo tanto casi siempre vamos a tener una radiografía antero-posterior. Pero bueno, recordemos, se dividen en dos grandes grupos, acianóticas o cianóticas, obviamente dependiendo si hay cianosis o no en el bebé, y a veces las suelen dividir dependiendo si hay flujo pulmonar aumentado o normal o disminuido, tanto en cianóticas como acianóticas. Vamos a empezar con las acianóticas, que suelen ser una de las más frecuentes, y vamos a empezar con esta de acá. Entonces, díganme, ¿qué le ven? ¿Qué les llama la atención? Hay algo ahí muy característico. No hay reducción del espacio retroesternal. Muy bien, ¿qué más? Está levantado. El ápex. Entonces, ¿qué tiene este paciente? ¿Cómo? Ventrículo derecho. Entonces, tenemos un crecimiento del ventrículo derecho. ¿Qué más? ¿Me ven algo más? ¿O solo ventrículo derecho? Que es básicamente ventrículo derecho. Entonces tenemos levantamiento del ápex y borramiento del espacio retroesternal, que son datos de ventrículo derecho. ¿Qué cardiopatía congénita puede debutar con ventrículo derecho? Tetralogía de Fallot. Es un paciente asianótico. Estas son cianóticas. Estas son asianóticas, no tienen cianosis. Muy bien, una comunicación interventricular, que es la cardiopatía cardíaca, la cardiopatía congénita más frecuente de todas. Y casi siempre, o en su gran mayoría, su diagnóstico se logra identificar en un ultrasonido fetal o en un ultrasonido obstétrico, donde vemos, aquí están los ventrículos, aquí se ve el defecto y obviamente al Doppler vemos cómo hay esta comunicación interventricular. Como les dije, es la cardiopatía congénita más frecuente de todas. Tenemos un cortocircuito de derecha a izquierda, bueno, generalmente va de izquierda a derecha. Obviamente hay una sobrecarga del ventrículo derecho y empieza el crecimiento del ventrículo derecho. Obviamente recordemos que esto puede irse complicando. Si esto le dejamos progresar, ¿qué cavidad después va a afectarse? Obviamente podemos ir tanto para adelante o para atrás. La cavidad que después se va a afectar suele ser la aurícula derecha, porque empezamos a tener sobrecarga del ventrículo derecho. Recordemos que el miocardio o el músculo del ventrículo derecho no tiene la misma potencia que el izquierdo, entonces empieza a haber sobrecarga a cavidades derechas, a la aurícula derecha. Y también va a haber un flujo pulmonar aumentado, por lo tanto podemos tener, aquí en este caso ya tiene un derrame pleural, porque tenemos un flujo pulmonar aumentado, que no sé si lo logran ver, en este paciente ya lo tiene. Entonces si logran ver un poco como la distribución de flujo, tenemos un poco la cefalización del flujo, y como hacia arriba ya tenemos mayor prominencia de las estructuras vasculares a comparación con las bases pulmonares. Entonces en este paciente también ya tenemos un poco la redistribución de flujo. Entonces ya tenemos sobrecarga pulmonar. Vamos, siguiente. Este ya es un paciente, ya es un niño, obviamente ya colabora, esta es una radiografía ya bien tomada. Hay algo
de la aurícula izquierda. ¿Seguros de la aurícula izquierda? No. Es del ventrículo derecho. Del ventrículo derecho parece ser que hay un poco de levantamiento de la cabeza. aurícula derecha. Aurícula derecha, muy bien. ¿Qué más? Bueno, también hay que ver no solo corazón, sino pulmón. Hay una, igual el diafragma está No, los diafragmas están bien. Aquí simplemente esta es la burbuja gástrica. El diafragma está... Ah, sí, tiene cefalización del flujo. Exactamente, tiene cefalización del flujo. Entonces tenemos aurícula derecha, tal vez ventrículo derecho dudoso, pero tenemos cefalización del flujo. ¿Y qué es el abombamiento que ustedes mencionan? ¿O no hay? Yo decía que se parece al huevo en la cuerda. ¿Esto de acá? Ah, Exactamente, eso solo es del callado. Entonces tenemos aurícula derecha, cefalización de flujo y quién sabe, tal vez algo de ventrículo medio levantado el ápex, pero fácil. Diagnóstico. Comunicación interauricular. Perfecto. Acá tenemos otro ejemplo. Aquí tal vez ya no tenemos tanto aurícula del lado derecho, pero ¿qué tenemos? El espacio retroesternal, tal vez un poco borrado. ¿Qué más? agrandamiento del hilo. Los hilos pulmonares, exactamente, prominentes. Entonces también estamos ante una congestión pulmonar, tal vez un poco más difícil, pero también tenemos cefalización de flujo. ¿Y qué más? Aquí hay una estructura que sí es muy importante que la reconozca. Entonces acá tenemos el callado aórtico, pero aquí aparece un segundo abombamiento que estaba por debajo del callado aórtico. ¿Qué se podía proyectar en la ventana aórtico pulmonar? ¿Las? ¿O la? Puede haber gran ganglios. ¿Qué más? ¿Y qué más? Una estructura. ¿La? ¿Cuál? ¿Duro? La arteria pulmonar, exactamente. Entonces, si yo tengo aquí, si se dan cuenta que hay como un doble abombamiento, muy sutil, pero tenemos la aorta y acá hay uno como abombamiento, que no es de la aurícula. Recuerden que el de la aurícula suele proyectarse más hacia acá abajo y la aurícula está en este caso normal porque no tenemos horizontalidad del bronquio. Entonces tenemos también arteria pulmonar prominente. Entonces ya tenemos datos de hipertensión pulmonar. Y bueno, en la lateral miren cómo hay gran congestión o prominencia de los hilos pulmonares. Entonces, esta es una sella, una comunicación interauricular. Tenemos flujo de izquierda a derecha, vamos a tener siempre prominencia de la aurícula derecha. Obviamente después vamos a tener ventrículo derecho, pero casi siempre vamos a tener flujo pulmonar aumentado con datos de cefalización de flujo y hipertensión pulmonar. ¿Alguien sabe los tipos de comunicación interauricular? Dependiendo de su localización. Primum, secundum y seno venoso. Seno venoso, exactamente. Son las tres. Simplemente lo que varía es mucho la localización. Muy bien. Siguiente. Entonces tenemos ventrículo izquierdo. ¿Qué más tenemos? El bronquio, perfecto. Entonces tenemos aurícula izquierda. ¿Qué más? Los hilos pulmonares sí están muy prominentes y acá tal vez un poco también elevación de flujo. ¿Qué más? ¿Podemos acá tener un poco de derrame pleural? Puede ser. ¿Cómo? ¿Signo en doble silueta? Sí, acá tal vez un poco. Eso es de aurícula izquierda. Entonces ya tenemos varios signos de aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y flujo pulmonar aumentado. Obviamente este es un paciente adulto, cianótico, que obviamente ya empezó con un cuadro cardiológico, obviamente por una cardiopatía congénita de larga evolución. ¿Cuál es? Simplemente tienen las cavidades crecidas, más o menos piensen de dónde a dónde está el cortocircuito. Flujo pulmonar aumentado, aurícula
izquierda y ventrículo izquierdo. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¿De dónde? En el ventrículo. Te vas a un C y B. Si tuvieras un C y B, tuvieras también ventrículo derecho. Es el defecto de la mitral. El efecto de la Válvula mitral. una valvulopatía. Aquí no hablamos tanto de valvulopatías. ¿Mm? Auriculoventricular. Una comunicación auriculoventricular. Eso es normal. Fácil, es una frecuente, es una muy frecuente. No, eso ya es cianótico. Esos son pacientes asianóticos. Exacto, muy bien. ¿De dónde va el conducto arterioso? De la pulmonar, de la aorta a la pulmonar. De la aorta a la pulmonar. Entonces, ¿hacia dónde va todo el flujo? Pulmonar. Entonces, desde la pulmonar, obviamente tenemos flujo pulmonar aumentado de la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces, este es un ductus arterioso o conducto arterioso persistente. Muy bien. Aquí lo vemos, aquí recuerden que es desde la aorta hacia la arteria pulmonar. Entonces, Hay un huequito. y es esta pendejita cosita acá. Ese pequeño conducto que estamos viendo ahí es el conducto arterioso persistente. ¿Okay? Hay varios tipos dependiendo de su morfología. Tenemos varios tipos, ¿no? Tipo A, tipo B, dependiendo cómo está la morfología, si es cónica, si es corto, si es tubular, complejo, con una formación aneurismática o es muy elongado. Obviamente, de qué sirve tener la morfología también depende de su tratamiento. ¿Cómo suelen tratarse los conductos arteriosos persistentes? Prostaglandinas. Antes de quirúrgico, prostaglandinas. O bueno, ¿cuál es el más frecuente? No. No es tanto prostaglandinas, suelen ser Son los inhibidores de la fosfodiesterasa. exactamente el más inhibidores. ¿Y el más común? ¿Cuál? Sí, Si yo recuerdo, ahí sí tal vez era la indometacina. Pero ese. Son AINES. Eso sí, tal vez lo podemos revisar, pero hasta lo que yo recuerdo era la indometacina. Si no, Sí, es de indometacina. Pero no. Pero esa es una. tal vez, o sea, si es un AINE, es verdad. Inhibidor más bien sería de prostaglandinas. Exactamente, ahí fue, me dijeron prostaglandina, no, pero es inhibidor de prostaglandina. Esta clasificación, muy conocida, es la clasificación de Krichenko. Sirve mucho cuando ya se tiene que hacer quirúrgico o endovascular, porque muchas veces no se resuelve de forma farmacológica, puede ser endovascular y lo único que se necesita es como una especie de paraguas que se coloca un paraguas a este nivel con un pequeño catéter, se cierra esto y obviamente ya se cierra. Muy bien, acá que tenemos agrandamiento de qué? Es del receso del callado. ¿Es del callado? Exactamente, esto está más hacia el tronco de la pulmonar. Entonces tenemos un tronco de la pulmonar sumamente prominente. ¿Y qué más? Igual este es un paciente, es un niño, y tiene los núcleos de ossificación. Entonces tiene elevación, prominencia de la pulmonar. ¿Qué más? Un poco tal vez cefalización del flujo. ¿Qué más? No sé si el lápiz está hacia abajo o si La apéndice está hacia abajo. puede ser ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. ¿Debe estar con cardiomegalia? No. Generalmente estos pacientes solo presentan esto de acá. Ya cuando crecen, ya están más adolescentes, empiezan ahí recién a obtener un poco más de afectación de cavidades. ¿Qué te puede dar únicamente una pulmonar prominente?
Esa es cianótica. Número 2, el ventrículo derecho. Cianótica. Que es verdad, si esto sigue evolucionando vas a tener ventrículo derecho y después aurícula derecha. Foramen oval, fuera foramen oval sería una célula Película. y eso ya tuvieras aurícula. Coartación de aorta. Si tuvieras una coartación de aorta, más te afectaría cavidades izquierdas. Algo parecido a la coartación de la aorta, por el otro lado. ¿Una? No se le dice coartación de la pulmonar. ¿Cómo? Estenosis pulmonar, exactamente. Esta es una clásica estenosis pulmonar. Al inicio, que no lo crean, no se ve tanto el crecimiento del ventrículo derecho, pero puede desarrollar hipertrofia del ventrículo derecho, aurícula derecha, pero ya es en etapas muy avanzadas. En un inicio, recuerden, tenemos simplemente el crecimiento de la pulmonar. Y esto es una clásica estenosis pulmonar congénita. ¿Aquí la ven o no la ven? Muy abstracto. Súper abstracto. Está acá. Este es el ventrículo derecho ya completamente hipertrófico. Miren aquí la estenosis, obviamente hay un tracto de salida sumamente pequeño y toda esta es la pulmonar bastante prominente. ¿Okay? Obviamente esto y estudios de resonancia magnética ya muchas veces son mucho más complejos. Pero se dan cuenta ya desde la radiografía como que logren identificar esto, que aquí está una pulmonar prominente y hay un dato de hipertensión pulmonar, podemos ya pensar en algo congénito si es un paciente pediátrico y estenosis pulmonar congénita. Siguiente. Sí, está en el ventrículo derecho. Trilogía de El paciente asianótico. Sí, está como obsesionado con control. Es que Eso sí te levantó. es que sí. ¿Está levantado el lápiz? Sí. Pero créanme, no es nada del ventrículo derecho. Aquí este signo es un signo tal vez un poco difícil, la verdad. Y aquí la clínica es muy importante. Este es un paciente que suele tener mucho dolor, ya con el síndrome de esto ya lo van a saber, al caminar, sobre todo distancias largas. Y hay diferencia de presiones entre extremidades superiores e inferiores. Ya me contestaste. Con eso ya. Esa La es clínica lo es de todo. auto. La clínica lo es todo. Y ahora sí, ¿cuál es el signo? La clínica lo es todo, eso sí. ¿No? Aquí es el famoso signo del 3. ¿Lo ven o no? Obviamente este pequeño hundimiento que estamos viendo acá es desde la coartación. ¿Qué otros signos tiene la coartación de la aorta? ¿Qué te produce la coartación de la aorta? ¿Cómo llega la circulación a las extremidades inferiores? Es bajo en las extremidades inferiores. Obviamente es mucho más bajo, pero de alguna forma tiene que llegar. Sobre todo si tienes coartaciones críticas. ¿Cómo llega? Obviamente pues tiene que llegar por colaterales. ¿Y de dónde vienen esas colaterales? ¿De dónde viene? Coartación de la aorta. ¿Cuál es la localización más frecuente de la coartación de la aorta? Después de la subclavia. ¿Cuál? Después de la subclavia. La otra presidente. Aorta descendente, no tanto. Bueno, esto es algo que si lo tomamos yo dije que hoy es la última clase, no, tenemos una
precisamente de la aorta. Ahí probablemente veamos un poco más esto. Este es el sitio donde justo está el conducto arterioso, ¿cómo se llama? ¿Saben? Ese sitio donde llega, bueno, ese es el istmo de la aorta. Entonces, no sé si han escuchado uno que se llama ductal, yuxtaductal, preductal y postductal. Esa es más o menos la localización de la coartación. Entonces, el lugar más común es yuxtaductal, o sea, justo en el sitio donde llega el conducto arterioso. El signo del 3. ¿Qué más? Bueno, ¿de dónde viene la colateralidad? Eso es importante. Acá tenemos la coartación, obviamente de alguna forma tiene que llegar la circulación. ¿Lo logran ver o no? ¿De dónde? Por anatomía. ¿Cuáles son estas arterias prominentes? ¿Cuáles son estas de aquí? Las que vienen acá, así. Intermamarios. Por ahí va, no son intermamarias. Torásicas. Intertorásicas. Y no es intertorácica, es torácica interna. O mamarias internas. No es intermamarias. Estas son las torásicas internas o mamarias internas, que son ramas de subclaves, exactamente, son ramas de la subclave. Entonces sus ramas distales van a dar las arterias epigástricas superiores, que se van a juntar con las epigástricas inferiores, que son ramas de la esplénica. No se van hacia el vaso. No, más abajo. La esplénica es rama de qué arteria? El tronco celíaco. Y el tronco celíaco es rama de la aorta abdominal, exactamente. Las epigástricas inferiores son ramas de la ilíaca. ¿Cuál ilíaca? ¿Común, interna o externa? No, el externa. ¿Y la ilíaca externa qué ramas va a dar? Obviamente da las epigástricas superiores y hacia abajo la femoral. ¿Cuál femoral? Superficial, profunda. Profunda, no. No, la femoral común. Estudiar anatomía. Muy bien. Y obviamente si estamos obstruyendo la aorta justo a nivel del istmo o a nivel del conducto arterioso, tampoco vamos a tener circulación hacia los espacios intercostales. Entonces las arterias intercostales generalmente también se llenan de colaterales y se vuelven muy prominentes y suelen dar estas pequeñas escotaduras o erosiones, si los logran ver, como erosiones que se dan hacia los bordes o márgenes inferiores de los arcos costales, que se llama el signo de Rosler. El signo de Rosler. Si en algún momento se les dificulta bastante ver el botón aórtico o el callado aórtico, podemos estar ante una coartación. Pero ya vieron, con la clínica, créanme, es mucho más fácil. Ahora sí, vamos con las cianóticas. Vamos, primero, aquí ya vienen los famosos signos, ¿no? Este de acá, ¿qué es? ¿O qué signo es? No es el signo de la aorta, pero sí tenemos tal vez un poco levantamiento del ápex, tenemos aurícula derecha. ¿Cómo se llama este signo? Este es el famoso, yo no puse el nombre de los signos, pero bueno, este es del huevo en la cuerda. Entonces, este, no. transposición de grandes vasos, exactamente. Entonces lo que tenemos es una transposición de grandes vasos. Obviamente la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo, mientras que la aorta sale del ventrículo derecho. ¿Qué mantiene vivo este paciente?
Alguna comunicación, exactamente, ya sea C y B o lo más frecuente es una CIA. Lo que mantiene vivo a este paciente generalmente es la CIA, porque gran parte de la sangre oxigenada va a estar en la aurícula izquierda y de aquí va a ir directamente a la aurícula derecha. Entonces, básicamente es lo que mantiene vivo a este paciente. Por eso, yo creo que acá se ve un poco mejor, ¿no? ¿Quién ha visto su vida? Se caracteriza por tener un mediastino sumamente delgado y un corazón obviamente bastante grande, secundario a la aurícula derecha y ventrículo derecho. Vamos, acá tenemos, recuerden que la aorta siempre está a la derecha y la pulmonar a la izquierda. Entonces, si yo tengo aquí a la arteria pulmonar hacia la derecha, sabemos que hay una gran transposición de grandes vasos. Pero ¿qué más? Las cardiopatías de este tipo ya suelen ser muy complejas. ¿Qué más le ven a este pobre niño? Lamentablemente no tiene muy buen pronóstico. ¿Qué les llama la atención? Sobre todo en esta de acá. No sé qué es, pero Yo les digo que esta es la arteria pulmonar y acá tenemos la aorta. ¿Qué están viendo ahí? ¿De dónde están saliendo? La aorta y la pulmonar, ¿de dónde están saliendo? Ventrículo izquierdo. Ah, está cruzado. O sea, aparte de estar cruzado, ¿de dónde están saliendo? De un solo ventrículo. Este paciente tiene un monoventrículo o un ventrículo derecho hipoplásico. Entonces, ambas arterias, aorta y pulmonar, están saliendo de un solo ventrículo. Este paciente tiene un monoventrículo, que obviamente eso ya le da un peor pronóstico a estos pacientes. No. ¿Qué cosa en el pulmón? ¿Estos puntos? sí. Las arterias pulmonares. O sea, tiene también un flujo pulmonar bastante aumentado, por eso mismo. Siguiente, este es fácil. ¿Qué morfología tiene? Estoy cansado. Se parece como que el timo está. No es del timo. Por ahí dijeron un 8, algo que se le parezca a un 8. Algo que se me parezca un 8. No es muñeco de nieve, muy bien. Este es el signo del muñeco. Este es el signo del muñeco de nieve. Y esto es por retorno anómalo de venas pulmonares. Hagan de cuenta que en vez de ir a la aurícula izquierda, regresan directamente a la cava superior. Entonces todo este flujo, todo este retorno anómalo le da obviamente un ensanchamiento del mediastino en la parte superior. Entonces esto es Nunca se oxigena. ¿Cómo? Nunca se oxigena. Exactamente, nunca se llegan a oxigenar. Obviamente la sangre que se oxigena va todo directamente, se regresa. Puedes llegar a tener nuevamente una comunicación. Como tienes ya flujo hacia las cavidades derechas aumentado, la presión de la aurícula derecha supera la de la izquierda y tenemos, de cierta forma, es lo que mantiene vivo al paciente. Varios tipos, podemos tener una supracardíaca que van a drenar por arriba del corazón a través de esta vena vertical, cardíaco que van a drenar a la aurícula derecha, la más rara, e infracardíaco que van a drenar a la cava inferior. O sea, todas estas venas anómalas que drenan, que drenan a las venas pulmonares van a ir dependiendo de su localización, supracardíaco, cardíaco, infracardíaco o mixta. Esta es una supracardíaca, una vena vertical bastante prominente que drena hacia la cava superior. Este es un drenaje cardíaco. Miren, las venas pulmonares están llegando directamente a la aurícula derecha, no a la izquierda. ¿Y qué más se ve? Un solo ventrículo, muy bien. Tenemos también un monoventrículo. Y esta es una infracardíaca que vemos acá. Toda esta vena vertical va a drenar directamente a la cava inferior. Siguiente. Este tal vez no me digan el signo, pero ¿qué le ven anormal? ¿Qué les llama la atención? Pues es como que el hillo pulmonar está bien.
¿Cuál? El lado, el izquierdo. ¿El izquierdo? No, el derecho. ¿Qué tiene el derecho? Es que el flujo está raro. Tiene como ganglios. No tiene ganglios. No hay ganglios. Creo como nada. ¿Qué les llama la atención? El hilo pulmonar derecho. Sí. ¿Qué tiene el hilo pulmonar derecho? No sé. ¿Que esto va hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Pero es que cefalización es así. ¿Cómo se dice hacia abajo? Hacia el hacia. No, no es la cara. Cefalización hacia abajo, no. Este es un tipo de drenaje o retorno anómalo, ¿va? Pero está yendo por debajo del corazón, o sea, es un tipo de retorno anómalo infracardíaco, que se le llama el signo o el síndrome de la cimitarra. Chuta, ya. Entonces dije, yo no le puse luz. ¿Cuál es la diferencia con los que vimos antes? Que este se asocia a atrofia o hipoplasia del pulmón afectado. Es un drenaje venoso anómalo infracardíaco con una hipoplasia pulmonar, ¿va? Se llama el síndrome de la cimitarra. ¿Cómo? Hacia la cava inferior. Este de acá, ya, si este no puede ya. No, basta. Ese creo que es. Es ¿Es mucha él? presión. ¿Es él? ¿Y qué es la de tetralogía de Fallot? La bota. ¿La bota o? Tiene pitufo. Oh, zapato sueco, exactamente. Zapatos. Tiene el Pitufo. pitufo. Pero es más conocido como el signo de la bota. ¿Por qué se caracteriza la tetralogía de Fallot? Una estenosis pulmonar. Muy bien, muy bien. Comunicación interventricular. Interventricular y hipertrofia del ventrículo derecho, que es lo que te levanta el ápex. Muy bien. Yo creo que acá se ve mucho mejor, ¿no? Y es el signo de la bota. Muy bien. Y este es el último. Es una bola. Ese está mal. El signo de la pelota. Es una cardiopatía congénita bastante compleja que suelen hacer corazones sumamente grandes. ¿Viste? Por lo menos el signo, ¿o a qué se parece? Una pelota. Pelota, ¿no? A una cabeza. ¿Ve? A una sandía. Sandía, ¿no? Fútbol americano. A una cabeza. Bueno, este, como les dije, yo no describí los signos, pero este es el signo de la caja. ¡Ah! Ese es un óvalo. El signo de la caja. Tenemos una aurícula derecha. Estos pacientes tienen generalmente aurículas derechas sumamente grandes. Alguna cardiopatía que se consideren o condicionen aurículas derechas bien grandes, muy prominentes. ¿Han escuchado la anomalía de Epstein? Esa se da por mí. Estoy cansado. ¿De qué se caracteriza la anomalía de Epstein? Porque la válvula tricuspide está más Exactamente, hay una Sí, implantación anómala del ventrículo, hay una como auriculización del ventrículo derecho, por lo tanto tienes realmente unas aurículas derechas sumamente grandes, sumamente prominentes. Entonces, obviamente son corazones bastante grandes. Ahí está clarita la caja. Eso sí, besito. Tenemos corazones sumamente grandes, sobre todo dependientes de la aurícula derecha por este tipo de anomalías. Generalmente se diagnostican intraútero y bueno, resonancia magnética, como les dije, son aurículas derechas sumamente grandes. Listo, terminamos. No, pues.